Parece que fue ayer, pero llevamos ya 52 semanas haciendo esto y hoy tenemos el placer de dar la bienvenida a nuestro amigo y académico, el profesor doctor Roque Calero Pérez, que como ustedes saben perfectamente es catedrático de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Las Palmas y que es autor de numerosos planes estratégicos de desarrollo sostenible, que es su gran especialidad y que es académico de la Academia de Lanzarote. Así que él nos va a hablar del análisis multivisión del desarrollo sostenible. Así que dejamos a Roque con la palabra y con la conferencia. Roque, todo es tuyo y ya aquí cerramos. Pues nada, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas las que nos están viendo. Y efectivamente voy a comentarles hoy una idea del desarrollo sostenible desde el punto de vista, digamos, de diferentes aspectos, ¿no? Por eso le he llamado multivisión del desarrollo sostenible, ¿no? Primero voy a hacer unas cuantas páginas hablando un poco la historia del desarrollo sostenible. Esto, como ustedes saben, nace en la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en el año 87 del siglo pasado, Comisión Bristol, y que definió el desarrollo sostenible como el que permite satisfacer las necesidades de la población actual del planeta sin comprometer la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras. Aquí no se dijo qué necesidades eran ni cómo afrontarlas, para nada, ¿no? Un siguiente paso fue en la cumbre de Río de Janeiro, en el año 92, la cumbre de la Tierra, donde lo que se hizo fue parcelar esto en tres dimensiones: la dimensión ambiental, la sociedad social y la sociedad económica. Tampoco se habló para nada de cuáles eran las necesidades. El siguiente paso fue la declaración del milenio en el año 2000, que con los objetivos del milenio para alcanzar el año 2015. Esto se dirigió a la comunidad internacional, pero tampoco mostraba a qué necesidades se referían, ¿no? Como ven ustedes ahí, eran 8 objetivos, ¿no? Y los resultados fueron calificados realmente como irrelevantes, ¿no? El siguiente paso fue la Agenda 2030. Esto fue en 2015, en Naciones Unidas 2015, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que está ahora en vigor. Son propuestas dirigidas a los estados y tampoco muestra con detalle las necesidades humanas, ¿no? Y tampoco cómo cubrirlas. En este momento, al parecer, ¿no? El cumplimiento no pasa de un 17%, además en medio de una fortísima crítica. El siguiente paso, el cuarto paso, lo constituye el Pacto por el Futuro. Esto se definió en el año 2024 con 5 capítulos y 56 acciones. También, en este caso, las propuestas van dirigidas a los gobiernos locales, no a los estados, ¿no? Tampoco se especifican las necesidades. En la actualidad todavía esto no está funcionando en la realidad. Y como ven ahí tiene 5 capítulos: desarrollo sostenible y financiación del desarrollo, paz y seguridad internacionales, ciencia, tecnología, innovación y cooperación digital, juventud y generaciones futuras y transformación de la gobernanza. Se ha dado un último paso que está ahora en cierne, que es el forward faster, avancemos más rápido hacia la consecución de los ODS. Esto está ahora mismo, como digo, empezando a funcionar, y en este caso las propuestas van dirigidas a las empresas, para que las empresas tiren de los ODS, ¿no? Tampoco muestran una relación con las necesidades humanas, ¿no? Y en la actualidad solamente hay 130 empresas en todo el mundo que están siguiendo el pacto este, y de las cuales 90 son españolas. En definitiva, las limitaciones de esas herramientas, las tensiones internacionales actuales y la debilidad de la propia Organización de Naciones Unidas exigen la definición de otra herramienta que salve todas estas deficiencias, ¿no? Y conduzca a un nuevo orden mundial de consenso y de máxima sostenibilidad. Y nosotros pensamos, en Canarias hemos trabajado mucho tiempo durante este tema, que los planes estratégicos pueden ser la herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque los planes estratégicos asumen la primera definición de desarrollo sostenible, solo que añadiendo dos palabras más. Desarrollo sostenible es aquel que procura los recursos para satisfacer las necesidades necesarias de todos los actuales habitantes y futuros, que son además muy diversas, incluyendo en esas necesidades la protección del ecosistema. Así que en esta definición actualizada, por decirlo así, se incluyen, como digo, recursos y necesidades que son necesarias. No puede haber un desarrollo sostenible para soportar despilfarros, ¿no? Y nosotros identificamos 27 necesidades humanas. Un paquete de necesidades tienen que ver con recursos básicos para la supervivencia: energía, agua, alimentos primarios sin procesar y hábitat. Un conjunto de necesidades que tienen que ver con disponer bienes y servicios los humanos, ¿no? Ahí tenemos desde la minería hasta la industria, el comercio,
el transporte, el turismo, las telecomunicaciones, todo este aspecto. Luego tenemos un paquete de necesidades que tienen que ver con el conocimiento y desarrollo cultural de las personas. Ahí tenemos información, formación, investigación y cultura y patrimonio cultural. Luego tenemos otro paquete de necesidades que tienen que ver con la calidad de vida y la seguridad de las personas. Ahí tenemos el deporte y el ocio, el apoyo social a los desfavorecidos, la seguridad, la sanidad. Luego tenemos otro paquete de ejes que tienen que ver con la protección del medio ambiente abiótico, el biótico y los residuos. Luego tenemos unos ejes que tienen que ver con la gobernanza y luego dos ejes más que tienen que ver con la colaboración con zonas vecinas o remotas. La colaboración. No puede ser canela sostenible en un mundo insostenible, por decirlo así, ¿no? Y luego hay dos necesidades transversales que son una sociedad vivible, todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas en sociedad y demás, y una economía equilibrada. Lo importante de esta reflexión que ha llevado años es que cuando uno mira las necesidades humanas se da cuenta que la mayor parte no son materiales o no son principalmente materiales, son inmateriales, porque son propias de los seres humanos. Eso quiere decir que un desarrollo sostenible va a tender más hacia un humanismo que hacia un materialismo. Eso es fundamental, porque con este enfoque se puede conseguir más fácilmente un desarrollo sostenible. Nosotros lo que hacemos es convertir esa necesidad en eje del desarrollo, con lo cual no hay ninguna novedad aquí. 25 ejes sectoriales y 2 ejes transversales. Lo importante aquí, y no quiero tampoco hacer mucho énfasis en esto, pues sería repetir lo mismo, es que no aparece ningún eje que sea el incremento, por ejemplo, del Producto Interior Bruto, ni el incremento de la productividad, ni siquiera el incremento del empleo. Todas esas cuestiones son consecuencia de actuar correctamente en los 27 ejes. Es una cuestión también importante comentarla, ¿no? Y luego también decir, para terminar con esta parte, que este plan que tenemos, este plan de estratégico de desarrollo sostenible integral, incluye todos los ODS, todos los objetivos y las metas de los ODS, y los supera incluso. O sea, hemos visto que los ODS, la Agenda 2030, deja al margen muchas necesidades humanas, curiosamente humanas, ¿no? Así que quería también hacer énfasis en que efectivamente el plan estratégico que hemos desarrollado en Canarias durante muchos años supera los Agenda 2030, o dicho de otra manera, es la agenda operativa el plan operativo, el instrumento operativo de la Agenda 2030. Y ahora sí entramos en lo que ya es un poco el objeto de la charla de hoy, esta multivisión del desarrollo sostenible. De luego, la planificación hacia un desarrollo sostenible que se basa en satisfacer, como decíamos, las necesidades humanas, eso es condición necesaria, pero no es condición suficiente, por dos razones. Porque hay un salto enorme entre la planificación y la ejecución, y porque además el cambio pone profundos cambios, no solamente en los aspectos materiales, sino en los comportamientos de las personas y de las sociedades. Esto es fundamental. Si no se aborda eso, no se puede conseguir un desarrollo sostenible, ¿no? Y profundizar en estos dos aspectos es importante. Primero, sobre las primeras circunstancias, es decir, sobre el salto de planificación a ejecución, lo que sí es evidente que una correcta planificación facilita el salto. La segunda cuestión, cambios en los comportamientos de las personas, eso es más complicado, ¿no? Y eso es lo que exige una multivisión del desarrollo sostenible. Nosotros durante estos últimos casi 15 años, ¿no? Hemos ido asociando el desarrollo sostenible a diferentes aspectos. Y ahí tienen ustedes la tabla al final que hemos definido, con 41 visiones o conexiones del desarrollo sostenible. Primero, la etimología. Segundo, la población. Tercero, las necesidades, ya la hemos visto, ¿no? Desarrollo sostenible y crisis. Desarrollo sostenible y ética. Desarrollo sostenible, igualdad, calidad de vida, derechos básicos, su medida, límites. Son aspectos conceptuales. Si asociamos desarrollo sostenible con los aspectos económicos, tenemos asociado desarrollo sostenible y economía, dinero, costes y precios, presupuesto, productividad y competitividad, impuestos, ahorro, propiedad, globalización, deslocalización, equilibrios territoriales. Si vemos ahora desde los aspectos sociales, tenemos desarrollo sostenible y calidad de vida, renta, o sea, salarios, riqueza y pobreza, empleo y desempleo, movilidad, cooperación, estructuras sociales, modelo político, liderazgo. Si lo miramos desde el punto de vista medioambiental, tenemos que asociar el desarrollo sostenible al medio ambiente, biótico, abiótico, cambio climático, capacidad de carga, huella ecológica. Si lo miramos desde el punto de vista tecnológico,
tenemos desarrollo sostenible asociado con la energía, con la tecnología, con la digitalización. Y si lo vemos desde los aspectos culturales, tenemos el desarrollo sostenible asociado a la cultura, a la educación, a la investigación y la innovación y a un nuevo humanismo. Bueno, ustedes un amplísimo panorama que se trata de ver qué ocurre con estas conexiones, si podemos modificarlas para impulsar un desarrollo sostenible. Obviamente hoy no podemos hablar de 41 temas, estaríamos aquí hablando durante mucho tiempo. Yo les propongo a ustedes que si alguien tiene interés, le puedo pasar información escrita en Word. Es un documento de más de 200 páginas, pero con una condición, diría yo, que se lo lea y que ustedes den sus propias opiniones, porque no se trata de que yo imponga a mi grupo opiniones, ¿no? Sino que creo que aquí hay que ahora organizar un debate a partir de todos estos puntos, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que si estos puntos no se consideran, no se debaten y no se llegan a acuerdo, nunca podremos conseguir un desarrollo sostenible. Hoy, como no tenemos mucho tiempo, vamos a ver lo que está en rojo: etimología, crisis, ética, igualdad, y luego dos, eso los voy a ver un poco por encima, y luego un poco más detallado, el impuestos y salarios que van asociados, para que ustedes vean la metodología que se ha utilizado. En el caso de la etimología, bueno, son muy ambiguas, desarrollo sostenible, todo el mundo habla de desarrollo sostenible, ¿no? Son dos palabras que son muy ambiguas porque son polisémicas, ¿no? Y por tanto, pues múltiples interpretaciones. Y por tanto, es muy difícil definir y acotar ese término, desarrollo sostenible. Yo he puesto tres definiciones. Una es el diccionario de la lengua española, que dice que es el incremento de cosas de orden físico o en los ámbitos intelectual o moral, mientras que sostenible su permanencia en el tiempo. De esta manera, podría definirse el desarrollo sostenible como el mantenimiento en el tiempo de incrementos de cosas de orden físico o de ámbitos intelectual o moral. Quiero decir una parada aquí, porque fíjense ustedes que habla de incrementos de cosas de orden físico. Evidentemente, las cosas de orden físico tienen los límites, pero los incrementos en los ámbitos intelectuales y morales no lo tienen. La Real Academia Española de la Lengua, la RAE, lo define en el marco de una ecología y economía, porque se puso ahora más de moda, el desarrollo que se puede mantener durante un largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Eh, Además asegurando el mantenimiento de generaciones futuras. No es más que transcribir, digamos, al diccionario lo que es la primera definición de desarrollo sostenible. Y los diccionarios panhispánicos español jurídico, desde el punto de vista jurídico, lo define como uso y disfrute de recursos naturales que consiga el desarrollo económico y social de las poblaciones humanas, asegurando el mantenimiento y preservación de aquellos para las generaciones futuras. Bueno, estas son definiciones más o menos académicas. Sobre este término hay que hacer varias apreciaciones. La primera, una doble terminología. Hablan de desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. La realidad es que las dos cosas significan lo mismo, solamente que el desarrollo sostenible se utiliza en el ámbito europeo y el desarrollo sustentable se usa más en el ámbito americano, ¿no? La segunda se refiere a una doble interpretación del término que puede referirse tanto a la sostenibilidad absoluta como a la sostenibilidad incremental. Un ejemplo, ¿qué es la sostenibilidad absoluta para una empresa que vende coches? Vender los mismos que el año pasado. ¿Cuál sería la subida incremental? Que el porcentaje de incremento de este año sea el mismo que el porcentaje del año pasado. Así que hay que tener cuidado mucho con esto cuando se aplica a empresas, por ejemplo, ¿no? Y la tercera se refiere al error de circunscribir el desarrollo sostenible a sus aspectos físicos, relegándolos de orden intelectual. Esta concepción física ha sido matizada con el binomio crecimiento, poniendo en duda, ¿no?, la inviabilidad del binomio crecimiento-sostenibilidad. En la actualidad se habla también de otras cosas, como crecimiento inteligente, basado en la innovación, crecimiento sostenible o verde, crecimiento inclusivo, disminuyendo las desigualdades, en fin, hay toda una gama de interpretaciones enorme, ¿no? Pero todas estas visiones no garantizan un desarrollo sostenible si no se especifica la dirección de la innovación, si no se profundiza qué es lo verde y no se profundiza qué es la igualdad. Así que, como ven ustedes, habría que discutir mucho sobre la etimología de esas dos palabras, desarrollo sostenible. La segunda cuestión que vamos a ver es sostenible y crisis. Estamos inmersos en una crisis, ¿no? Bueno, las crisis son, en primer lugar, estados transitorios. Y no tiene sentido hablar de crisis permanente. La crisis conduce de una situación a otra de forma inevitable, porque si no, no es una crisis. La crisis refleja el fin de un modelo de cuyo resto surge otro diferente. Y por primera vez en la historia de la humanidad, la crisis afecta a todo el planeta. Eso quizás sea algo muy importante, ¿no? La crisis solo se resuelve positivamente a mejor
Si todas las personas responsables en todos los niveles reconocen su existencia, es lo primero que hay que hacer y se involucran en la solución, especialmente aquellos que pueden resolverla, que son los más ricos, ¿no? Y que, por cierto, una crisis que puede ocurrir enorme, pues, seguramente afectará mucho más crudamente a los países ricos que a los más pobres. La crisis económica, social y medioambiental actual son síntomas de un conjunto de crisis en muchos campos, unos materiales y otros inmateriales, actuando conjuntamente y de forma sinérgica. Y finalmente, la salida que se le da a la crisis actual, que seguramente se agravará si no se hace nada, no conducirá a un mundo de ganadores y perdedores. Todos estaremos englobados en un grupo, todos seremos perdedores o todos ganadores. Y para conseguir que todo el planeta sea ganador, hace falta un modelo que sea planificado, consensuado, aplicado de acuerdo al paradigma de sostenibilidad. En cuanto al tema, a la asociación en términos de desarrollo social y ética, la palabra ética ya saben ustedes que viene de ethicus, del latín, ¿no? Significa carácter, mientras que la palabra moral, del latín mos, que significa costumbre. Así que la ética trata de establecer normas de comportamiento moral universales, innatas a todos los seres humanos, más o menos, ¿no? En cierta medida sería la parte teórica, lo universal, mientras que la moral sería la práctica, lo local. La moral puede cambiar de un pueblo a otro, de un momento a otro de la humanidad. La ética puede presentar un alcance universal relativo al comportamiento de todos los seres humanos, como actos concretos de los mismos, porque ahora se está hablando de la ética genética, de la bioética, etcétera, ¿no? La ética en la actualidad, a mi punto de vista, se ven conseguida por varios factores. Primero, el desconocimiento del concepto por la mayoría de la población, incluyendo los gobernantes, ¿no? Segundo, la ética ya es muy perversa, ¿no? Todo vale, todo es ético. Y tercero, la confusión entre ética y moralidad. Desde luego, la ética y la moralidad juegan un papel esencial en el cambio de un modelo hacia otro más sostenible, eso es indudable, ¿no? Y tiene varios aspectos a considerar. Primero, considera que todos los seres humanos son centro de la misma y que la libertad y la dignidad humana son derechos inalienables de todos los seres humanos, sin la cual la ética no tiene sentido. En segundo lugar, la necesidad de nuevos valores, normas y preceptos que reorienten los comportamientos individuales y colectivos hacia pautas que minoren las diferencias inaceptables entre los seres humanos. La tercera, que una nueva relación entre los seres humanos con la naturaleza, entendiendo que la naturaleza posee valores más allá de los utilitaristas y economicistas, y que los seres humanos son inconcebibles como tales, aislados del ecosistema en el que habitan. Si los seres humanos nunca pueden ser colonias en Marte, digamos, ¿no? Y en último lugar, hay que definir un nuevo papel que debe jugar la ciencia y la técnica en todo este proceso de cambio. ¿Por qué? Porque la ciencia y la técnica es la que han hecho cambiar las cosas, ¿no? Así que tenemos un nuevo reto de ciencia y tecnología para cambiar el mundo hacia la sostenibilidad. Y por tanto hay que buscar una ética de la sostenibilidad en este sentido. El tercer punto que voy a tocar también muy rápido es el desarrollo sostenible y el término que está muy de moda, la igualdad. Hay una enorme controversia sobre este tema, ¿no? Pero todas giran sobre dos aspectos: la existencia de desigualdades y cómo se corrigen las desigualdades. Las desigualdades de los seres humanos son de varios tipos, son fisiológicas, intelectuales, morales y económicas. Unas son innatas a cada persona y por tanto insalvables, como la fisiológica, y otras producto de la sociedad en que se desenvuelve. El concepto de igualdad presenta también varios matices. La relación entre igualdad y libertad, vamos a ver eso un poco más en detalle. La relación entre igualdad e interés general. La relación entre igualdad y moralidad. Y la relación entre igualdad y la ley. La igualdad solamente tiene sentido entendida como satisfacer todos los derechos básicos de las personas, como es el derecho a una vida digna, que incluye vivienda, salud, educación básica, asistencia en caso de necesidad e igualdad de oportunidades. En el mundo occidental actual ha aparecido una importante corriente igualitarista, ¿no?, que entiende por igualdad la idéntica disposición de todos los ciudadanos de ciertos bienes y servicios, con independencia de sus capacidades y necesidades, e incluso de las realidades que lo envuelven. Este igualitarismo no busca que todos los ciudadanos tengan la mejor salud, la mejor educación, los mejores bienes de acuerdo a sus posibilidades y necesidades, sino que todos tengan la misma salud, la misma educación, los mismos bienes, sin importar el resultado, aunque esto conduzca a una pobreza generalizada. Como ustedes aprenderán un poco, estoy hablando aquí de los países estos más comunistas más extremos, ¿no? Las desigualdades existen, son normales, y por tanto existe otro aspecto que son las jerarquías. Y ambas son necesarias para el sustento y el progreso de la humanidad. La desigualdad posibilita e impulsa la movilidad social.
e impide el estancamiento del mundo en un marco de ausencia de libertades. La igualdad la vemos en los hormigueros, ¿no? O en las abejas, pero no en los humanos, ¿no? Sería estancarnos ahí, ¿no? En particular, la sociedad actual precisa de jerarquías intelectuales, culturales y éticas y de otro tipo, que conduzcan a un desarrollo sostenible y que impidan caer en el relativismo, el caos o la imposición de la fuerza. El concepto de sostenibilidad es una buena guía para definir el concepto de igualdad, que necesariamente pasa por satisfacer la necesidad básica de todos y proteger la diversidad, y tanto a nivel de la sociedad como a nivel planetario. Ya recuerdo usted que al principio decía necesidades necesarias y necesidades que no son idénticas para todo el mundo. El otro tema que voy a tocar es el tema del salario sostenible y salario. Ahí me voy a extender un poco más para que ustedes vean cómo es el razonamiento seguido, que en casos anteriores solamente he puesto pinceladas, ¿no? Bueno, primero los salarios son las rentas derivadas del trabajo físico e intelectual, ¿no? Y en la actualidad los salarios se ven amenazados por tres circunstancias: la robotización, la digitalización y la inteligencia artificial. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se ha roto el trinomio. El trinomio era produces, ganas, consumes, produces. Eso se ha roto. Y por tanto ya no hay salarios para poder consumir. Para salvar esta situación se están proponiendo muchas cosas. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Una garantía de rentas. Esta se aplica, como ustedes saben, a desempleados de larga duración o personas en exclusión social sin empleo y pobreza severa, por parte de la sociedad en su conjunto, por intermedio de los estados, ¿no? De esto porque no son los estados los que pagan, ¿no? Somos todos. Y ahí tienen, hay dos tipos, dos típicas: la renta mínima de inserción y los ingresos mínimos garantizados o ingreso mínimo vital. No me voy a extender esto porque creo que ustedes lo conocen, ¿no? También está el impuesto negativo sobre la renta. Esto no se aplica mucho, pero se aplica a personas que trabajan, pero reciben rentas muy bajas, por debajo del umbral previamente establecido. Y esto permite, bueno, una versión diferente es el denominado crédito fiscal, ¿no? En que la aportación del Estado se deduce de los impuestos y el Estado aporta la diferencia, ¿no? Este no se utiliza mucho, ¿no? Luego está la renta básica universal, la tan discutida renta básica universal, ¿no? Una cantidad fija que perciben todos los ciudadanos, sea cual sea su condición laboral, empleado o en paro, o la que se puede recibir por cualquier otro conducto, hasta los millonarios, digamos, ¿no? Luego está también otra cosa que se ha puesto sobre la mesa, que no se aplica: el capital universal del nacimiento, ¿no? Que asigna a cada persona una cantidad fija al nacer, que puede emplearla como quiera hasta alcanzar como quiera, a partir de alcanzar la mayoría de edad, ¿no? Una especie de ahorro ahí, ¿no? Bueno, todas estas propuestas tienen varios problemas, ¿no? Uno es, en algunas de ellas, la estigmatización social de los perceptores. Algunos la perciben porque son pobres y están excluidos, ¿no? Otra es su cuantía, ¿cuánto? Y la tercera es su impacto sobre la actividad laboral. Es decir, su cuantía no debe ser muy alta para no desincentivar la búsqueda de empleo. Lo que se denomina salario de reserva, ¿no? Umbral mínimo que el trabajador está dispuesto a aceptar para ingresar en un empleo o mantenerse en él. Ni muy baja, que no llegue a cubrir las necesidades básicas como estado de ser, energía, agua, comida y vivienda. Ventaja: que elimina una enorme cantidad de subsidios que en este momento existen en todos los países desarrollados. Los salarios, y ahora entramos un poco ya más en detalle, deben contemplar dos cuestiones importantes desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Ahora voy un poco a analizar esto desde el punto de vista del desarrollo sostenible, ¿no? Dos cuestiones. La primera, que los salarios son solo un medio para satisfacer las necesidades de los humanos, que son tanto materiales como inmateriales. Y en este contexto no importa que los salarios sean bajos, sino que con ellos las personas no habían tenido su acceso a los recursos precisos para cubrir sus necesidades. Una igualdad de salarios no garantiza la cobertura de todas las necesidades, que son diferentes para las diferentes personas. Por el contrario, iguales salarios pueden ser excesivos para aquellas personas que tienen cubiertas sus necesidades con salarios menores. La segunda cuestión es que en gran parte de las sociedades desarrolladas actuales, especialmente las que se encuentran en la sociedad del bienestar, como somos los europeos, muchas de esas necesidades son cubiertas por la sociedad en su conjunto, con la intermediación de los estados, por la vía de redistribución de impuestos de forma de rentas indirectas. Estas dos consideraciones implican ver y configurar de otro modo el tema de los salarios. En la búsqueda de un desarrollo sostenible integral, los salarios, desde nuestro punto de vista, deben de reconfigurarse de acuerdo a dos consideraciones. La primera, la existencia de salarios visibles y salarios ocultos, le llamamos así, ¿no? Y la composición de los salarios visibles.
Los salarios visibles son los que percibe directamente cualquier trabajador por el desempeño de unas tareas y del cual puede disponer libremente para satisfacer sus necesidades, incluyendo la adquisición de propiedades y el ahorro, ¿vale? Los salarios ocultos están formados por los servicios de sanidad, educación, cultura, ocio, deporte, seguridad, protección medioambiental, movilidad, etcétera, por los cuales no se paga directamente o solo cantidad simbólica. Por otra parte, los salarios ocultos equivalen a todos los efectos a un ahorro. Por ello, los países en que los salarios ocultos son altos, el nivel de ahorros puede ser bajo y viceversa, como son los casos de la Unión Europea y Estados Unidos. En el marco de un nuevo desarrollo sostenible caracterizado, entre otros muchos aspectos, ¿no?, por su frugalidad y la eliminación de necesidades innecesarias, la cuantía de los salarios visibles puede ser mucho menor en el caso del modelo actual, caracterizado por la abundancia de necesidades que no son tales. En cuanto a la composición del salario visible, lo que percibimos, nosotros vemos dos aspectos, una base fija y una componente flexible. La parte fija debe estar regulada y socialmente aceptada a través de mecanismos legales adecuados, mientras que la parte flexible sería la consecuencia de un pacto directo entre el empleador y el asalariado. La parte fija del salario visible, desde nuestro punto de vista, se conformaría con tres componentes. Una componente básica universal, una componente de esfuerzo previo realizado y una componente de impacto social. Me explico un poco. La componente básica y universal del salario no es más que la renta básica universal, fundamentalmente, ¿no? La residen todos los ciudadanos por ello de vivir en un país con independencia. Su cuantía depende del valor de los salarios ocultos existentes en la comunidad donde vive y por tanto menor cuanto mayor sea esto. Obviamente, si tenemos todas las necesidades cubiertas por el Estado, vamos a llamarlo así, pues no necesitamos ningunos salarios, ¿no?, visibles, ¿no? En todo caso, depende de las condiciones del país para afrontar esos independientes, ¿no? Como es, por ejemplo, su nivel de impuestos, que vamos a ver después. Para los trabajadores que están en activo, la componente básica y universal no es más que una anotación en su nómina, un reajuste del formato de la nómina, nada más. Para las personas que hayan perdido su trabajo o que estando en laboral nunca lo hayan tenido, muchos jóvenes, se convierte en una renta que le garantiza la cobertura de necesidades básicas que le permiten una supervivencia digna y el mantenimiento de la libertad personal como ciudadano. Porque sin una garantía de supervivencia digna no hay libertad, ¿no? En ningún caso su cuantía puede llevar, como decíamos antes, a la satisfacción de necesidades innecesarias, al despilfarro o el disuadir de buscar y desarrollar un trabajo que suponga un salario flexible, por bajo que éste sea. La componente del esfuerzo previo realizado, ¿qué es? Bueno, tiene que ver con el tiempo e intensidad dedicados a conseguir la cualificación que exige el trabajo. Tiempo durante el cual dejó de percibir ciertos salarios y hubiera optado por una cualificación de menores exigencias temporales y que le permitiría compensar las pérdidas salariales habidas por esa causa. Se trata de un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de máxima importancia en la sociedad sostenible. Es decir, es que hace un doctorado, así, ¿no? Y se pasa 5, 6, 7 años sin poder tener un sueldo, sino trabajando para ser doctor, ¿no? Bueno, también constituye, creo yo, hay una parte incorporada en la pensión mínima suplementaria. La componente de impacto social tiene que ver con la trascendencia social de muchos trabajos realizados y que difícilmente el mercado compensa. Como se trata de servicios, los cuidados de la salud, el cuidado de las personas, mayores dependientes, cuidado de los hijos, o simplemente retirar basura, ¿no? Son trabajos que en el sistema económico actual no son compensados, ¿no? Y que si queremos que se mantengan, pues hay que dar esa componente social, ¿no? Luego la componente flexible es la más sencilla, ¿no? Se pacta con el empleador y permite aumentar su riqueza y patrimonio, ¿no? Satisfacer necesidades personales, las que quiera, ¿no? Y bueno, ya está, ¿no? Un desarrollo sostenible integral se sustenta en mantener un nivel de salario soportable para el conjunto de la población y unos salarios visibles, flexibles y personalizados, adaptados a la cobertura de las necesidades de los individuos que son diversas, a esfuerzos previos realizados, etc. Por tanto, es muy importante considerar el tema de los salarios en un desarrollo sostenible. Dicho de otra manera, si queremos conseguir un desarrollo sostenible, hemos de modificar el concepto y la aplicación de los salarios. Si ahora vemos esto desde el punto de vista de los impuestos, que digamos que es su contrapartida, los impuestos a las personas físicas o jurídicas suponen la extracción de rentas y beneficios, generalmente por los estados, casi siempre, ¿no?,
para cubrir con ella gastos en destinos diversos, que podrían dividirse en tres grupos. Gastos que beneficien directamente o indirectamente a los pagadores de impuestos, carreteras, ¿no? Protección del medio ambiente, seguridad, policía. Gastos que pueden beneficiarles parcialmente, destinados a obras, servicios, un hospital, centro de salud, etcétera, porque en muchas economías esto se hace por separado, como pasa en Estados Unidos, por ejemplo. O gastos que solo benefician a terceros, que son destinados directamente a otras personas que no tienen recursos suficientes para cubrir sus necesidades, o incluyendo aquellas que habitan en zonas empobrecidas del planeta, la solidaridad mundial. Así, ¿no? Y los impuestos plantean tres cuestiones: origen, destino y cuantía. El origen de los impuestos se cuenta, como decía antes, en la renta del trabajo extraído de la componente flexible del mismo, las rentas de los beneficios del capital o del patrimonio, los beneficios de las sociedades, los impuestos sobre el consumo y los impuestos especiales, fundamentalmente, ¿no? La cuantía, bueno, la cuantía vendrá determinada por las necesidades a sufragar con ellos. No pueden ser un valor fijo, sino que dependerá de las capacidades que la sociedad presente en cada momento para soportarlo y de las necesidades básicas generales que con ellos se pretendan cubrir. Deben buscar el máximo beneficio para la ciudadanía en general, una presión impositiva asumible. Con un impuesto del 100% nadie trabajaría, y con un impuesto del 0% nada podría redistribuirse, ¿no? Los efectos en ambos extremos son similares. No pueden ahogar la iniciativa privada en la medida que unos impuestos excesivos conducen casi siempre a una economía estatalizada y con ella a un derrumbe económico y crisis sociales, como muestran muchos ejemplos en el mundo. No pueden ser disminuidos con objeto de fomentar el ahorro si no se dispone de opciones para invertirlos en las zonas en que esto se produce, pues se corre el riesgo de acumulaciones dinerarias sin más finalidad que generar beneficios económicos para el ahorrador o de inversiones en el exterior que no repercuten en esta zona. Es un tema importante porque si el ahorro se dedica, por ejemplo, a comprar un yates de lujo en China, pues estamos viendo a los chinos, no estamos viendo aquí, ¿no? En todo está relacionado con todo, pero en los impuestos sobre el trabajo también deben distinguirse muy bien entre los asignados a la componente básica de los salarios de aquellos otros a la componente flexible. A la componente básica, la cuantía de los impuestos debe ser nula, y para componente flexible, el nivel de impuestos debe estar acomodado a los ingresos en una escala incremental, pero no disuasoria, o peor aún, confiscatoria, de manera que no penalice a los que más se esfuercen y que impidan que estos trabajadores mantengan un esfuerzo elevado o que retraigan capacidades creativas y innovadoras. Un grave problema de los impuestos sobre el trabajo es su desaparición cuando desaparece el empleo, cuando surge el paro. Cuestión esta de creciente importancia, como decíamos antes, por el tema de las máquinas modernas, ¿no? En este caso, la opción utilizada para mantener la recaudación es el incremento de los impuestos de la renta en las que continúan trabajando, o del capital, o del patrimonio, de la sociedad, del IVA y los especiales. Y también, yo sé de paso, también se está planteando crear impuestos a los robots, ¿no? Pero este es el gran problema, ¿no? Los impuestos sobre el capital monetario, desde todo punto de vista, para alcanzar un desarrollo sostenible, deberían tener una baja imposición para los pequeños ahorros, asociados a la garantía de seguridad futura frente a los ciudadanos, y una alta componente impositiva para aquellos grandes capitales centrados en la especulación económica y monetaria, de modo que se evite la acaparación de riquezas y se incentive la atracción de las mismas a una economía productiva de servicios. Luego comentaré algo respecto de esto, ¿no? Los impuestos sobre el patrimonio deberían depender de los que generen rentas. Una presión impositiva excesiva sobre el patrimonio lo que consigue muchas veces es que el propietario con bajas rentas tenga que enajenarlo por no poder pagar los impuestos, lo que no es más que una forma de quitar la riqueza al pobre y pagársela al rico. Los impuestos sobre sociedades deberían diferenciarse entre diferentes empresas de manera que las mismas desincentiven las empresas dedicadas a transacciones especulativas e incentiven a aquellas empresas que creen riqueza y empleo, centrando su actividad en las que tengan un potencial innovador en la búsqueda de un desarrollo sostenible. Los impuestos asociados al consumo deberían ser mínimos o nulos para los productos básicos asociados a la componente social de los salarios y progresivamente elevados en función de los objetivos que con lo mismo se pretenden alcanzar, en el marco siempre de una tendencia al desarrollo sostenible. Eso exige una versión temporal de esos impuestos, del IVA. Un impuesto
al consumo elevado para ciertos productos presenta aspectos positivos. Permite disuadir el consumo, al consumo de todos aquellos productos que no son estrictamente necesarios, por ejemplo. Evita la extracción de rentas cuando se regulan mercados externos para su importación, también. Evita que se compren cosas que no son necesarias, no se crean aquí. Y permite incrementar la aportación de las rentas de trabajo más altas, que son las que pueden consumir estos productos sin necesidad de subir excesivamente los impuestos. Pero unos impuestos de este tipo muy elevados también presentan los aspectos negativos. De manera que es preciso establecer unos límites que no impidan la existencia de una industria capaz de brindar productos y servicios que pueden considerarse de élite, pero que pueden ser esenciales para el progreso de la sociedad, incluso que sirvan para crear empleo y redistribuir riqueza. Es decir, a un señor rico que quiera hacer un yate en el Ferrol, pues no hay que quitarle tanto, subir tanto impuesto que no pueda fabricar un yate en Ferrol. ¿No? Esa es la verdad. Siempre en el marco de una economía dirigida al desarrollo sostenible, los impuestos siempre deben tener una faceta proactiva, o sea, impulsar el desarrollo sostenible, de fomento de cambio de hábitos, incompatibles con la sostenibilidad, como hemos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, grabar más impuestos a quien usa un automóvil de más peso, de más potencia, sin ninguna necesidad, o quien disponga de un vehículo para él solo, porque si esas cosas se graban más, posiblemente disminuya el número de vehículos y necesidad de hacer carreteras, por ejemplo. En el marco de un desarrollo sostenible también, que habría que considerar algo parecido a impuesto negativo para la sociedad. Es decir, retornos que recibirían los contribuyentes por trabajos que refuerzan la sostenibilidad por otras vías. Por ejemplo, por trabajos personales de interés general no remunerados, como puede ser mantener un jardín privado que mejora el entorno, participar en tareas de cuidado de un jardín público sin estar asociadas a un salario, por ejemplo, aflorar economías sumergidas por la vía de disminuir la carga impositiva. Cuando un fontanero nos viene, o sea, siempre nos pregunta, ¿quieres factura o no? Bueno, siempre no, claro. Esa enorme cantidad de salarios ocultos o economía oculta se aclararía fácilmente si a mí Hacienda me descontara una cantidad importante de esa factura. En un marco de desarrollo sostenible, los impuestos, es decir, un enfoque basado en la máxima corresponsabilidad y solidaridad individual y empresarial. Esto es muy importante. Lo cual podría lograrse si una parte de los impuestos que cada individuo o empresa paga, especialmente los que sobrepasen un alto nivel impositivo, que puedan disuadir a los impositores de continuar su esfuerzo, pudieran tener una aplicación finalista que el impositor asume dentro de un listado de posibles aplicaciones globalmente aceptables y no cualquier ocurrencia, ¿no? En particular, las acciones contenidas en los planes estratégicos, que son muchas, encaminadas a conseguir un desarrollo sostenible o incluso en proyectos que la ciudadanía propondría individualmente y seleccionaría colectivamente. Y luego los impositores eligen los que desean. Esta situación acota la discrecionalidad actual de los gobernantes cuando el destino real de los impuestos, disminuye la posibilidad de despilfarro y acrecienta la solidaridad y la responsabilidad de toda la ciudadanía al reconocer las realidades en las que se está traduciendo su esfuerzo y conseguir incluso el reconocimiento público de las mismas. Ahora, en este caso de Canarias se habla de imponer, de subir los impuestos al caso del turismo, ¿no? A las empresas turísticas. Bueno, posiblemente se pueda subir, pero desde luego con mucha más facilidad si hubiera una lista de acciones perfectamente determinadas, valoradas económicamente, donde una parte de los impuestos a estas empresas pudieran destinarlos a ese fin, ¿no? Porque además serían las empresas solidarias con el desarrollo sostenible de la región. Al igual que ocurre con los salarios, el tema de los impuestos es fundamental, no solo para alcanzar una mayor eficacia y justicia social en el reparto de la riqueza en el conjunto de la sociedad, sino también para poner en marcha e impulsar los planes estratégicos que conduzcan a un desarrollo sostenible. En ese contexto, en la medida que estos planes explicitan acciones concretas para su ejecución, los impuestos pueden ser fácilmente dirigibles y con ello evitar sus debidos espurios. Bueno, vuelvo a poner la tabla inicial porque solo hemos hablado un poco de los que están en rojo. Yo creo que los que están en color azul clarito, creo que son importantes, ¿no? Muy importantes, hablar de derechos básicos, ¿no? Hablar de economía, porque el mundo gira alrededor de la economía no debe ser el centro del desarrollo sostenible para nada, ¿no? El modelo político claramente no funciona ni a nivel regional, ni nacional, ni europeo, ni internacional. El tema del medio ambiente, el tema tan trillado del medio ambiente es un tema también fundamental. El tema de la tecnología, sobre todo las tecnologías digitales, ¿no? Y las tecnologías modernas, inteligencia artificial, todo este mundo que va a cambiarnos profundamente
y habría que ver ahí qué tiene que ver con el desarrollo sostenible. Y el nuevo humanismo, que creo yo que habría que hacer más énfasis en esto porque está más directamente relacionado con la educación. No podemos hablar de estos temas porque ya el tiempo se está acabando, pero sí les invito de nuevo a ustedes que si quieren, yo les puedo pasar toda la información con una sola condición, que contesten y me digan sus opiniones en cada uno de ellos. Ya para terminar, todas estas visiones que informan los planes de desarrollo deben ser contrastadas y consensuadas, porque no pueden ser nuestras, mis opiniones con mis dos o tres asesores, ¿no? Tienen que ser más ampliamente contrastadas y yo invito a todos los pertenecientes a la Academia de Ingeniería de Lanzarote que participen. Los planes estratégicos holísticos proponen acciones en conjuntos de ejes que modifican el comportamiento humano. Hemos estado viendo, porque cuando en estos ejes yo propongo acciones, muchas de ellas van encaminadas a modificar el comportamiento de las personas y de las sociedades, ¿no? Estos planes de construcción holística y multivisión pienso que son una herramienta fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible, ¿no? ¿Y por qué además? Porque estos planes se pueden desarrollar a pequeña escala, en todas partes del mundo y por tanto pueden aproximarse a un desarrollo sólido y universal sin esperar a acuerdos mundiales en Naciones Unidas cada vez menos operativas y tampoco, termino con esto, a la imposición del vencedor de un conflicto mundial definitivo. Bueno, pues con esto termino mi exposición y ahora pues espero los comentarios de todos ustedes. Pues muy bien, muchísimas gracias, Roque, por esa documentadísima exposición y además has dedicado una parte importante a los impuestos, así que creo que eso generará automáticamente preguntas y cuestiones. Así que porque es un tema que yo creo que es sensible para todos. De manera que si alguien quiere abrir el fuego, Fernando, estoy viendo, quita tu micrófono que lo tienes desconectado, Fernando. Sí, Ahora, sí, ya, ahora. ya. Tengo un par de preguntas, no sé si estarán adecuadas. Primero, felicitar porque es completísimo la exposición. Eh, Primera pregunta. eh, Hay ciertos, bueno, vamos a decir, un anuncio de café y pone cultivo responsable. ¿Es eso desarrollo sostenible? Esa es la primera pregunta. Y otra, en YouTube me apareció un título que decía, China no genera basura. ¿Qué quiere decir? También es desarrollo sostenible. Muchas gracias. No, lo que está diciendo es la primera tema que comenté, ¿no? La indefinición del término. Un término que vale para todo. Lo que acabo de decir, ninguna de esas cosas tiene nada que ver con el desarrollo sostenible, al contrario, es absolutamente insostenible, ¿no? Lo que pasa es que un término se utiliza para todo. Por ejemplo, un gran banco pone en su informe final que impulsa el desarrollo sostenible porque ha decidido que parte de sus papeles los va a convertir ahora en informe vía correo electrónico, ¿no? Y entonces es sostenible. Como decía también al principio, una empresa aquí en Canarias, ¿no? Que ha puesto un almacén de coches a pie de puerto, es sostenible. ¿Por qué? Porque ya no tiene que trasladar los coches por una grúa al almacén que está a 10 kilómetros de distancia, ¿no? No, es una palabra absolutamente pervertida. Lo que pasa es que yo no encuentro otra para definir nuestro proyecto, ¿no? Nosotros lo que le añadimos es definir sostenible integral, para indicar que cuando hablamos de desarrollo sostenible nos estamos refiriendo a los 27 ejes del desarrollo sostenible. Nosotros, aunque todavía si quieren podemos verlo, hemos desarrollado un plan de sostenibilidad para empresas y tenemos un cuestionario de más de 500 ítems que somos capaces de interrogar una empresa en todos los aspectos de sostenibilidad y saber al final cuánto más o menos sostenible, entendiendo por sostenibilidad que sea capaz de cubrir el mayor número de necesidades de las personas, de su empresa y del exterior de la empresa. Así que lo que acabo de decir, nada que ver con la sostenibilidad. Al contrario, yo creo que es una forma de pervertir esas dos palabras, ¿no? Más preguntas, comentarios. No se levanta ninguna manita. La tengo Oye, yo, no sé si me ves. ¿eh? La tengo yo, Raquel, no sé si me ves. No, no te veo. ¿Quién Vale, eres? tengo la Ah, palabra. Raquel, hola, hola, hola. Hola, Raquel, sí. Vi la Hola, manita buenas ahora, sí, tardes a hola. todos. Hola, sí, Bueno, sí. Roque, en primer lugar, felicitarte por la exposición
y después hacer un matiz. Felicitarte porque comparto contigo pues los pilares de la sostenibilidad, el económico, el ético-político social y el medioambiental. También comparto contigo que la libertad positiva necesita de los impuestos y de la teoría marginal decreciente para crear valor añadido, para diferenciar el gasto de inversión. Me parece interesantísimo lo que planteas sobre los impuestos y el carácter proactivo, y creo haber entendido que dentro de ellos expones trabajar con ellos para reducirlos y para incluso hacer un cambio con una especie de filantropía entendida como responsabilidad consensuada con proyectos solidarios, ¿no?, de los objetivos de desarrollo sostenible. Me parece interesantísimo todo eso y en ese sentido pues mis felicidades. Pero quiero hacerte un matiz justo compartiendo lo que quieres decir, la finalidad de lo que quieres decir. En la diapositiva sobre los conceptos de ética, porque parte, se me parece brillante, ¿no?, de que tenemos que ponernos de acuerdo en los conceptos que vamos a utilizar. Entonces, en la que estás, en la diapositiva de ética, cuando nos hablas de las necesidades humanas, que por favor que se aparten de los valores utilitaristas, sin quererlo te estás cargando la ética más importante para el desarrollo de la sostenibilidad. Es decir, te estás cargando la ética fundamental consecuencialista, que es la ética utilitarista. Cambia esa palabra por utilitario, porque yo sé que lo que quieres decir es utilitario. Es decir, las éticas utilitaristas son éticas teleológicas, éticas de fines, que en su cálculo precisamente tienen en cuenta la teoría marginal decreciente. Son unas de las pocas éticas que además pueden introducir en ellas los principios deontológicas más teleológicas. Entonces, sin quererlo, te cargas a nivel de concepto las éticas más importantes para llevar a cabo todo el trabajo que estás exponiendo, y que me parece brillante. Entonces, ese matiz, cuando vigila tu texto y cuando veas que utilizas utilitaristas, cámbialo por utilitario, porque las éticas utilitaristas, y que un día hablamos de ello, son las que van a permitir todo este desarrollo que me parece brillante. Y nada más, muchas gracias. Pues nada, tomo nota y eso muestra que hace falta que más visiones de personas sobre estos temas cruciales, ¿no? A ver si puede llegar a algún acuerdo que, en fin, más amplio, ¿no? Gracias, ¿eh? Más preguntas. Nadie se anima. Ok, yo tenía una consideración o una cosa con una de las imágenes que pusiste sobre el tema de cuando el impuesto es el 100% nadie trabajaría, y cuando el impuesto es del 0% no hay redistribución. ¿Te refieres al impuesto de la renta? ¿Te refieres a otro tipo de impuestos? ¿A cuál te refieres? Lo digo por el matiz que te iba a hacer a continuación, que era dos comparativas de países que teóricamente son ricos en recursos y que unos lo han dedicado a sus ciudadanos y no tienen impuestos, y otros tienen a los ciudadanos totalmente pobres y evidentemente sin ninguna posibilidad de hacer nada. Entonces, cuando te refieres al cero nivel de impuestos, ¿a qué te referías? Bueno, fundamentalmente a los impuestos sobre los salarios, las rentas, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo, mejor que te refieres a un país como Noruega, por ejemplo, ¿no? Sí, Noruega es un ejemplo, Es Emiratos una... Árabes es otro, Exacto, sí, donde, sí, pero después lo comparo con Venezuela, es decir, país ya, riquísimo donde los haya, con recursos naturales brutales, y que sin embargo, sí, pues sí, evidentemente el dinero que recaudan no lo invierten en sus ciudadanos, sino básicamente en otro tipo de cosas. Entonces, y me refería a eso con lo de, y Noruega es un ejemplo dentro de Europa y Emiratos es un ejemplo pues fuera de Europa. sí, Países que sí. tienen recursos naturales y que han sido enormemente ricos, pero que han desarrollado una enorme capacidad para que sus ciudadanos puedan tener un nivel de vida fantástico, cosa que no pasa con ese otro tipo de países. Por eso te preguntaba lo del 100 y el Sí, cero. sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, lo que te comento, ¿no? Bueno, y por eso también hablaba yo un poco, verás ahí cómo repartir esos impuestos, cómo repartirlos después. Eh, los impuestos, yo me refiero cuando hablo del impuesto cero, sobre todo el impuesto sobre la renta, ¿no? Básicamente, ¿no? Los impuestos, bueno, sobre el patrimonio, aunque ya decía antes que el patrimonio depende, porque el señor que hereda un castillo, por decir algo, que no saca nada de él,
pues simplemente si le pones impuestos altos, lo que llega a hacer, lo que puede hacer es enajenarlos, ¿no? O el impuesto de sucesiones, como pasó en Andalucía un tiempo, si tú pones impuestos muy altos, lo que llega a hacer la persona es vender la casa porque no puede pagar los impuestos, ¿no? Así que aquí hay todo un mundo de cosas, pero lo que yo quiero señalar hoy aquí es que tanto los salarios como los impuestos, si se redirigen, o mejor dicho, es necesario redirigirlo para alcanzar un desarrollo sostenible. Siempre entendido el desarrollo sostenible como satisfacer las necesidades necesarias de todas las personas y del ecosistema. Eso es lo que al final lo resume todo, ¿no? Ujú. ¿Cómo hacerlo? Cada país se adaptará a las circunstancias, ¿no? Como decía antes, una ciudad como la nuestra, el bienestar, gran parte de nuestras necesidades están cubiertas por todos los demás, por todos los ciudadanos, ¿no? Y por tanto, los salarios visibles pueden ser más bajos. Por eso digo yo, algunas veces me critican por esto, cuando hablamos de que los salarios en Canarias son más bajos que en la península o en España más bajos que en Alemania. Bueno, pues depende, porque si nosotros podemos cubrir las mismas necesidades que los madrileños con un salario más bajo, estamos satisfaciendo igualmente las necesidades de las dos partes, ¿no? Así que todo esto es por eso decía que incluso los impuestos deben ser flexibles, los salarios también, ¿no? No tienen que ser rígidos, ¿no? En fin, todo esto es un mundo entrelazado de cosas, ¿no? Que no es fácil de... Pero en fin, Da para mucho debate. sí, da para mucho debate. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Pues nada, pues entonces dejamos esta reunión. Se agradece enormemente la presencia de todos. Agradecemos, por supuesto, a Roque por su magnífica conferencia y nos vemos a principios de agosto siguiendo la inveterada costumbre de esta casa de que llueve, truene o diluvie, ahí estaremos. Así que Dominga creo que toca el 4 de agosto, ¿no? Creo que es el primer lunes de agosto, ¿no? Así que nada. Bueno, pues nada, pues que pasen buen resto de julio y que no pasen mucho calor, sobre todo aquellos que estamos en lugares donde el calor está siendo terrorífico, que sobrevivamos. Así que nada, hasta la próxima.